En un mundo sumergido en la oscuridad, sin Dios, donde el pecado ha cautivado el entendimiento, donde muchos viven en tinieblas y la mentira se ha convertido en su realidad, la palabra de Dios trae a nuestras vidas luz y verdad. La Iglesia Cristiana Reformada presenta su programa con toda la información y sucesos basada en las Escrituras Bíblicas. Ya con ustedes. Muy buenas tardes, amados hermanos, buenas noches, buenos días. Depende del lugar y la hora en que estén viendo este programa. En esta hermosa tarde de lluvia, nos corresponde hoy tocar un tema interesante. Queremos hacer varios temas sobre qué es lo que la iglesia tiene que reformar en estos tiempos. Cuáles son los problemas graves que la iglesia en la cual está incurriendo y está desviando realmente el mensaje de Dios, está desviando todo el plan de Dios por otro lado. Y esto, lógicamente, es obra de Satanás, que ha querido a través de todos los siglos desviar y distraer y distorsionar la obra de Dios. Vamos a dar gracias a Dios, vamos a orar. Hoy vamos a hablar sobre las danzas dentro de la iglesia. Creo que es un tema que ha estado golpeando fuertemente la verdad de Dios. Oremos. Padre, queremos darte gracias en esta hermosa tarde. Pedir tu bendición para cada uno de nosotros, Señor, que tu Espíritu Santo esté guiándonos hoy a través de tu palabra para poder entender, Dios, problemas que tenemos que cambiar. En el nombre de Jesucristo te pedimos una bendición especial por todos los que se conectan, Señor, y que tú estés llenando sus corazones de paz, de alegría y de gozo, sabiendo que tú les has rescatado, Dios, y que tú has sido el amante Dios para ellos a través de Jesús y de tu Espíritu. Amén. Bien, hermanos, la idea de hoy es hablar un poquito sobre las danzas. ¿Será esto una apostasía realmente? ¿Ha visto usted cómo de unos 20 años para acá se ha venido incrementando este espectáculo y este show dentro de las iglesias? Más o menos en los últimos 20 años ha surgido este movimiento que nosotros llamamos iglesias emergentes. Tal vez este concepto usted lo está oyendo por primera vez, pero ¿qué es una iglesia emergente? Bueno, vamos a tratar, porque es muy complicado poder explicar esto, pero vamos a tratar de responder a esta pregunta con algunas características que estas iglesias manifiestan. Y todo esto con el objetivo de que usted pueda identificarlas y pueda ver cuáles son estas iglesias emergentes que están practicando esto. Vamos a ver algunos ejemplos. Los ejemplos más claros que tenemos es que la experiencia es más importante que la doctrina. Entonces resulta que en muchas iglesias los cristianos tuvieron una experiencia ahí sensacional, espiritual, y entonces la doctrina la dejamos a un lado y caminamos basados en la experiencia de alguien. Por otro lado, la espiritualidad es más importante que la verdad. Y esto es uno de los temas más engañosos, ojo. Mucha gente se parece muy espiritual, pero usted los revisa y usted empieza a hablar con ellos y no hay nada de verdad. La Biblia no los está premiando. La Biblia no es su regla de vida. Por otro lado, los números en estas iglesias son más importantes que la teología. La teología no les interesa en lo más mínimo, lo más importante son los números y la producción que usted puede ofrecer como iglesia. La teología, la doctrina y la verdad son palabrotas fundamentalistas para estas iglesias emergentes. La música, y esto tal vez usted ya puede ir identificando, pero la música es más importante que la predicación. Y hoy tenemos orquestas y conjuntos en las iglesias maravillosos.
El diálogo es más importante que la predicación. Entonces se dialoga con la iglesia, con los hermanos, y la predicación queda en un plano secundario, cuando la predicación realmente es lo más importante. Predicar sobre nuestras experiencias, testimonios, opiniones, y chistes, imágenes visuales, es más importante que exponer la palabra de Dios. Para un pastor que predica cada domingo a domingo, y yo se lo digo porque tengo que predicar domingo a domingo, es sumamente duro, porque hay que ir a investigar, hay que andar de página en página, de hoja en diccionarios, buscando esta luz de Cristo en la palabra. Ahora, la música dependerá más del ritmo que del contenido de la letra. Otro de los problemas que estas iglesias emergentes están viviendo. Una de las características que tal vez usted ha visto, yo me he topado cuando voy al Roble, a Punta Arenas, y voy ya tipo tarde, yo a veces veo luces. Las luces multicolores son más importantes que la solemnidad en la adoración. Y iglesias que van a orar y bajan a la luz en una forma tenue. Estos son características, hermanos amados, de iglesias emergentes. Para estas iglesias, Dios es más un colega que el rey. Jesús es más un novio que Señor para estas iglesias. Vivir en santidad para ellos es considerado como un legalismo. Reemplazan la palabra pecado por cuestiones éticas. Esto son características básicas. La ética secular es más importante que la santidad bíblica, y esto producto de la psicología que ha venido a secuestrar los púlpitos. Se predica sobre el cielo, pero no sobre el infierno. ¿Cuántas predicaciones, amado hermano, usted ha oído del infierno? Predicamos lo más importante, el cielo. El amor se definirá bíblicamente, no se va a definir bíblicamente, sino según el padecer de cada uno. Cada uno va a expresar en estas iglesias emergentes qué es el amor y cómo es el amor. Uno de los problemas serios en estas iglesias es que nunca se habla del aborto, mucho menos del divorcio. Yo la semana pasada ante ustedes expuse un tema sobre el divorcio. La risa es más importante que la reverencia. Y usted tal vez ha visto en internet, todos estos tipos de cultos, de locura, se dan cachetadas, se tiran al suelo. Las interpretaciones subjetivas de la Biblia serán más importantes que aún el texto bíblico. La palabra hermenéutica en estas iglesias no se conoce, ni saben qué es hermenéutica. No hacen mención de las palabras duras y restringidas en las Escrituras. En estos tiempos de estudio de Apocalipsis, ustedes pudieron ver un texto como Ezequiel 16, grosero. Un texto que es desgarrador, ver a Israel convertida en toda una prostituta. Es terrible. Por eso es importante, cuando usted vaya a una iglesia y usted mire todas estas características que he dado, y hay muchas más todavía. Usted podría ahí en su casa ir sumando más esas características de lo que es una iglesia emergente. Es una iglesia que está desconstruyendo todo el evangelio, pero no está volviendo a construir con la Biblia. Son muchos de ellos posmodernistas, y el posmodernismo, como yo les he hablado a ustedes, tiene muchas características: una vida light, un evangelio light, una vida de show, una vida de marcas, y entonces los pastores están más preocupados de ver cómo se presentan ellos que qué es lo que están hablando. Todo esto se llama iglesias emergentes. Ahora, en estos tiempos, hermanos amados, estas iglesias también han introducido dentro del culto un elemento totalmente desconocido como es la danza hebrea. Por los años 80 empezó este movimiento de judaizar, y vamos a ver ahora más adelante qué es esto, qué está pasando con la iglesia. Y venimos de una celebración de la Reforma, y realmente en estos tiempos de la Reforma se habló de todos los reformadores, de Calvino, de Lutero, y las iglesias reformadas se dieron gusto hablando. Bueno, yo no, pero
me preocupan más otras cosas. ¿Qué tenemos que hacer en este tiempo nosotros? ¿Cuál es ese espíritu de reforma que nos ha heredado históricamente la iglesia? ¿Qué nos ha heredado Jesucristo a nosotros? Jesucristo no tuvo pelos en la lengua. Él enfrentó todo el sistema fariseico. Él enfrentó todas las ideologías y posturas totalmente equivocadas que había en aquel tiempo. Hablamos de Hilel, un hombre que había distorsionado un texto de Moisés en Deuteronomio 24, del 1 al 4. Terrible todo esto. Entonces, la gran pregunta que surge en todo esto es, ¿forma parte en el culto de adoración la danza como una forma de adoración? ¿Usted qué piensa, hermanos? Los que respaldan esto, y usted verá, yo he visto infinidades de iglesias, es más, un día hubo un desfile aquí en Esparza, iba una banda, iban un montón de danzarinas ahí en la calle, danzando con trajes hebreos y todo esto. Los que respaldan esta danza tienen solamente unos cuantos versículos. Y óigame, hermenéuticamente usted no puede generar una doctrina con 3, 4 versículos. Una doctrina se empieza a desarrollar desde Génesis hasta Apocalipsis. Es toda una línea. Cuando usted va a hablar de Jesucristo, empezamos en Génesis capítulo 3, versículo 15. Ahí está todo el plan de Dios en una forma bien sintetizada y después a través de la historia se desarrolla. Interesante. Entonces vamos a hablar de la salvación, lo que es la soteriología. Si usted va a hablar de pactos, vamos a empezar desde Génesis. Por eso este libro se llama Génesis, es el comienzo de todas las cosas. Y después de haber revisado, vamos a ver la práctica apostólica. Yo creo que los apóstoles no anduvieron danzando. No me imagino ver a un Pablo danzando ahí, porque ahora danzan los hombres, no solo las mujeres. Y entonces vamos a ir viendo todo esto. Los que defienden esta danza dentro del culto se han agarrado de dos textos muy sencillos, que es el Salmo 149, que yo quiero que usted busque, 149.3. Dice este salmo que alaben a Dios con danzas y bellas melodías al ritmo de panderos e instrumentos de cuerda. El Salmo 154 también dice, alaben a Dios con panderos y danzas, con flautas e instrumentos de cuerdas. Y con esta y otro texto más ahí de David, con esos tres textos ellos han hecho algo indecible. Es más, me atrevo a decir sin ningún temor, hermanos, que esto es un negocio, pero de los negocios más grandes. Porque hay grandes academias, hay congresos sobre danza, academias. Óigame, y esto genera toda una maquinaria económica. Alguien se está echando la plata a los bolsillos, a costillas de un montón de gente que no piensa, y ilusos ahí que se dejan engañar por cualquier cosa. Esta expresión del salmista es el punto de apoyo donde ellos justifican la existencia de estos grupos. Realmente estos grupos han metido la danza hebrea dentro del culto de adoración, lo cual se ha vuelto todo un negocio, como dijimos, hermanos. Ahora, es necesario analizar un poco el origen de la danza dentro del contexto bíblico y la validez que ésta debe de tener en el culto evangélico. Como dije al principio, si usted busca el libro de Génesis, no va a encontrar en ningún lado una referencia a la danza como una expresión cultural. Aunque sí era practicada por los pueblos paganos, principalmente en las ciudades de donde procedía Abraham. Por ejemplo, hay buenas manifestaciones que en Ur de los Caldeos y en toda la región de Mesopotamia, la danza era parte cultural de estos pueblos. Pero el pueblo de Jesucristo, el pueblo de Dios históricamente, usted no va a encontrar ningún registro de esto. También aparece en la época de Jacob, al cual Dios llamó a Israel, después Dios le puso Israel a Jacob, pero después cuando los descendientes, sus 12 hijos fueron cautivos a Egipto, y esto es aquí donde empieza el grave problema, hermanos. Cuando el pueblo de Israel va 400 años al cautiverio, los hebreos allá 400 años son muchos. Ellos absorbieron parte de la cultura egipcia.
como parte, y la danza como parte de esta cultura tenía una connotación idolátrica. Y las danzas eran parte de las fiestas, formaban parte del culto a los dioses egipcios. Entonces, al ser liberados por Abraham, por Moisés, perdón, de esa esclavitud, María, la hermana de Moisés, que es Mara, tomó un pandero y junto a las mujeres empezaron a danzar con regocijo, pero fue una danza de alegría, de gozo, porque habían cruzado el Mar Rojo. Ahora, esto lo habían aprendido en Egipto. Esto no era una orden bíblica, no era una orden que venía de Génesis, ni de Levíticos, ni ninguno de esos lugares de la Biblia. Usted va a encontrar una orden de danzar. Y es muy importante. Y cuando David danzaba, que es otra cosa, danzaba en la calle, no danzó dentro del templo. Recuerde que, ¿por qué fue que David danzó, hermano? Muy simple, mire. Fueron 20 años que estuvo el Arca del Pacto en los límites entre Filistea e Israel. Ahí estuvo 20 años en una casa de un hombre que era muy bendecido por tener el Arca del Pacto ahí. Y claro, imagínense cómo estalló David de regocijo, de traer la presencia de Dios nuevamente a Israel. Y eso lo hizo en público. Y no fue que danzó. Me gustaría a mí que estas personas que promueven esto hicieran un estudio exhaustivo, porque David danzó desnudo totalmente, como diríamos los ticos, chingo pilingo. Y entonces, si van a poner esto como una regla, pues háganlo bien, hágalo como lo hizo David. David danzó de esa manera, pero somos ilusos. Es como cuando dicen que Jesús tomaba vino. Entonces todos aquellos ilusos que son santurrones, dicen, no, pero ese vino era jugo. No, ¿cuál vino? Vino es vino, mi hermano. Y los judíos eran expertos en hacer buenos vinos. Ahora, esto realmente nace de una práctica aprendida en Egipto, donde el pueblo de Israel trae un sinfín de cosas de ahí de Egipto. Y es muy importante que ustedes entiendan, amados hermanos, que esos 40 años que estuvo este pueblo dando vueltas en el desierto, fue para limpiar ese pueblo casualmente. 40 tiene un sinónimo o una idea de cuarentena. Fue para limpiar a un pueblo de todo lo sucio que traían ahí. Fueron muriendo un sinfín de gente. Ahora, esta hermana de Aarón, Mara, yo quiero que vayan a Éxodo capítulo 15 para poder probar que esto viene de una práctica de los dioses egipcios. No era una orden de Génesis, que es el libro que nos podemos acudir, donde Dios dice, da una orden ahí de que danzar dentro de... Sí, no hay absolutamente nada. Por eso es importante manejar una buena hermenéutica. Histórico-lingüístico, que es el método para mí, no sé, algunos dirán que no, es otro método, pero es el método más seguro. Éxodo capítulo 15, versículo 20 dijo, luego la hermana de Aarón, la profetisa Miriam, tomó una pandereta, todas las otras mujeres bailando y tocando panderetas mientras ella cantaba. Como dijimos, esto es un aprendizaje, fue extraído de Egipto, 400 años donde este pueblo se culturizó dentro de todo el sistema egipcio. Éxodo capítulo 32, vamos a probar que esto realmente era así, porque esa es la práctica que están haciendo los israelitas cuando fueron sacados de Egipto. Dice Éxodo 32, 19, dice así, Moisés se enojó mucho cuando llegó al campamento y vio al becerro de oro y al pueblo bailando. Entonces arrojó las tablas contra el suelo, las cuales hicieron pedazos al pie del monte. Bueno, y usted tiene que conocer toda esta historia. Todo el oro que le fue dado cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, la gente de Egipto le dio